Soy Néstor Palmetti, un investigador, un experimentador, un buscador de soluciones que las tuve que buscar por las necesidades personales de una vida desordenada e inconsciente, pero gracias a esos años de inconsciencia uno pudo profundizar en investigar, en experimentar, en pasar por el cuerpo una serie de teorías, recursos y herramientas hasta destilar un contenido básico de nuestro programa que se basa en los 6 andariveles del proceso depurativo, y esto poderlo compartir a través de la vivencia personal, primero con amigos, después con gente que se fue acercando, hasta tener el espacio depurativo, tener un lugar, una hostería que capacita a las personas para que puedan experimentar en su piel la validez, la excelencia de estas prácticas que no tienen ningún tipo de riesgos ni de contraindicaciones y que permiten una autosuficiencia, una autogestión hogareña para poder recuperar en nuestra casa la salud, la energía, la vitalidad y la percepción de la realidad. Así que yo estoy muy satisfecho de todo lo que se ha logrado en este tiempo y esperamos seguir creciendo y evolucionando para alcanzar siempre mejores recursos, nuevas herramientas, nuevos dispositivos que ayuden a que las personas ganen en calidad de vida. Bien, a mí me gustaría saber un poco más de tu historia y en ese sentido quisiera saber si recordás exactamente cómo y cuándo fue ese momento de quiebre en el que de alguna manera saliste de ese piloto automático en el que estabas, con una vida quizás desordenada y cuál fue el suceso que te llevó a ese despertar y a comenzar un nuevo cambio de vida o cuestionarte ciertas cosas. Bueno, fue la vorágine, mi actividad era muy estresante, seguir circuitos como la Fórmula 1, el Mundial de Rally, era viajar permanentemente, estar siempre en lugares donde la alimentación era lo que había, donde uno no tenía ninguna conciencia respecto a qué significaba la calidad de un alimento, ni tampoco una necesidad de depurar el cuerpo. Entonces uno fue generando, a mí me tocó a los 35 años generar un colapso a partir de los 100 kilos de peso, a partir de problemas cardíacos, a partir de una desmineralización del cuerpo, a sentirme sin energía, con agotamiento y fatiga, y decir, bueno, algo tengo que hacer porque eh, el fin no justifica los medios. No puede uno pensar que a través de una actividad que es rentable económicamente uno tenga que destruir su calidad de vida y su salud. Entonces dije, tengo que parar, y lo decidí así. Me acuerdo en el año 92, que fue mi última temporada de Fórmula 1, dije, bueno, termina esa temporada y me vuelvo a Argentina y me vuelvo a tratar de sanar este cuerpo, a tratar de entender por qué me fui tanto del orden. Y bueno, a partir de que volví con muchos libros europeos, mucha literatura que en esa época era incipiente porque no había mucho sobre salud y sobre alimentación, más que los textos clásicos del higienismo y de los movimientos naturistas. Después todo eso empezó a vivenciarse en experiencias de ayuno, experiencias de cultivos, experiencias de hierbas, experiencias de técnicas, que todo ese camino me permitió recuperar el orden, recuperar un cierto equilibrio, una cierta conexión con mi cuerpo, una cierta conexión desde lo sutil, desde lo espiritual, llamémosle, desde lo emocional, desde lo que también implica sanar, porque uno, al liberar toda esa carga de piloto automático, se va poniendo mucho más consciente, empieza a tener otra perspectiva de la realidad, empieza a darse cuenta que todos los humanos no somos más que un canal, que si estamos conectados con la fuente vamos a canalizar lo que es para el bien común, y a partir de ahí empezó todo un proceso que fue derivando en la producción de alimentos saludables como los de Prama, y que fue generando el espacio depurativo para tener una hostería que pueda ser una especie de escuela, de centro de entrenamiento, para que todas estas herramientas, estos recursos, estos conocimientos pudieran ser experimentados por personas que tienen que resolver problemas de salud, o que simplemente quieren hacer una prevención y no llegar a un estado de colapso como el que me tocó pasar. Pero en general lo que estamos viendo es que la gente es sensible a este tipo de propuestas, sobre todo porque el sistema ortodoxo no da soluciones. Es decir, el sentido que tienen espacios como el nuestro
es tratar de dar una alternativa a personas que en el sistema tradicional no encuentran soluciones, porque la represión de síntomas que propone la ortodoxia o a veces el tratamiento no integrado que proponen las medicinas alternativas, hacen que las personas vayan de fracaso en fracaso, o sea, de frustración en frustración. Y yo creo que las personas se cansan de coleccionar fracasos y frustraciones, entonces quieren encontrar algo que realmente sea resolutivo, que no genere daños, pero que sí genere soluciones, que genere un retorno a la normalidad. Y eso es lo que vemos y experimentamos cuando la persona se compromete con lo que se practica aquí en el espacio y lo sostiene en su hogar durante una cantidad de meses, logran recuperarse de patologías a veces que son sin solución para el sistema. Y eso nos da mucha alegría porque nos sentimos útiles para que esas personas que fueron desahuciadas por un sistema ortodoxo puedan encontrar de nuevo su rumbo, y en muchos de esos casos esas personas por agradecimiento se convierten a su vez en nuevos terapeutas que en distintos lugares van compartiendo estos saberes, estas experiencias, y van estimulando a que otras personas también se animen a salir de lo conocido, de esa zona de confort donde el paciente siente que lo van a sanar. Pero en realidad el paciente va a seguir siendo un paciente y nosotros lo que queremos es que haya protagonistas y no pacientes. Entonces que la actitud frente a lo nuevo sea la actitud del protagonista que se hace responsable, se hace cargo de su situación y busca trabajar en la profundidad de la resolución y no en el tapado de los síntomas. Y en este cambio radical de vida, ¿recordás cuáles fueron los desafíos a los que tuviste que enfrentar? El desafío es la experimentación, o sea, siempre que estamos experimentando cosas, recurro a, o sea, primer colónica, si no sabía ni que existía la colónica, el lavaje de colon. En ese momento en Argentina solamente una persona lo hacía en Capilla del Monte, y fue viajar a Capilla del Monte, quedarse 3 días en un hotel para hacer 3 sesiones de colónica y decir, bueno, esto funciona, ok. Es una experiencia, para mí era inédita, fue muy reveladora, pero me daba cuenta que eso solo. Después empecé a conocer lo que era la hepática profunda, es decir, empecé a hacer la experiencia de hepática profunda, dije, oh, esto funciona, pero solo. Entonces veía la necesidad de generar una simultaneidad de acciones y una simultaneidad de herramientas. Empezamos a experimentar con el tónico herbario, veía que funcionaba, sí, funciona. Entonces ahí está el sentido de integrar. Y después todo el aspecto digestivo y de la alimentación, porque veníamos de experiencias con macrobiótica, con el ayurveda, experiencias con el ovo lacto vegetariano, con distintas formas de buscar la nutrición, pero siempre aparecían problemáticas que no se resolvían. Cuando empezamos a integrar el tema de la alimentación viva, cuando empezamos a entender lo que se empezó a conocer de bacterias y de microbiota, cuando empezamos a integrar todo el tema emocional, el movimiento de la energía, el tema de la neural, el tema del oxígeno, ahí realmente empezó a cerrar toda esta historia, dándole ese canal o esa capacidad o esa función de resolución y no simplemente de morigerar algún síntoma. Claro. Y por esto que entiendo a nivel de, o sea, a través de tu experiencia personal, entiendo que el primer acercamiento fue más que nada por atender el cuerpo desde el cuerpo físico, desde la salud, y me pregunto si en realidad la experiencia con lo sutil o con lo espiritual llegó de una forma inesperada, o si más bien también en esta búsqueda vos estabas como tratando de buscar esa conexión. Es que uno cuando empieza a abrirse a la función canal, empieza a recibir lo que aparentemente pueden ser casualidades o pueden ser cosas que son circunstanciales, pero que van abriendo el camino. Me pasó con el proceso de 21 días, o sea, al hacer una primera experiencia de 21 días de ayuno, uno dijo otra vez, esto funciona, esto sirve, pero ¿dónde? Uno tenía que trasladarse a otros lugares para hacer esa experiencia. Así nace el espacio de luz, un lugar que también fue canalizado como ámbito, con su octógono, con sus 12 habitaciones individuales, como para hacer la experiencia de los 21 días con un marco, una contención, una coherencia,
y donde se integran cuestiones que, si bien los 21 días son de ayuno, pero requieren una limpieza previa o una preparación previa para acceder al potencial pleno de ese tipo de prácticas. Entonces, uno va a encontrar, en la medida que uno se abre, va canalizando, va bajando, va encontrando, se va conectando con personas, se va conectando con literatura, se va conectando con experiencias de otros, y la capacidad de integrar también tiene que ver con esa situación de canal, porque es como que se arma el rompecabezas delante de uno. O sea, uno va viendo cómo las partes se van uniendo, cómo van apareciendo los recursos, las técnicas, la capacidad de producir. Por ejemplo, hacemos toda una línea de higiene colónica para el uso hogareño y para el uso profesional. Entonces, todo eso fue un diseño a partir de las experiencias, de darnos cuenta que muchas más personas iban a querer ser terapeutas y dar este servicio en sus lugares. Entonces fuimos creando en materiales nobles, materiales livianos, la posibilidad de que cada persona en su hogar pueda tener su tabla y su tanque para hacer su colónica, y que terapeutas puedan tener su equipo profesional, como los que usamos aquí en el espacio, para asistir a otras personas. Y así pasó con el pediluvio, y así pasó con muchas cosas que se van anexando, pero es confiar, es ponerse en esa situación de dejar atravesar a partir de uno experiencias, recursos, y volcarlos de la manera más útil al bien común. Y en tu experiencia, ¿recordás alguna situación que te haya sorprendido en cuanto a quizás como esto que tiene que ver con el campo sutil, como algo que quizás no te explicabas desde la lógica, pero sí pudiste atravesarlo y vivenciarlo? Si tenés alguna experiencia para compartir. Bueno, todas las experiencias, toda persona que pasa por el espacio, toda persona con la cual uno se conecta a través de una consulta, todo eso, esas idas y vueltas enriquecen la perspectiva y dan mayor profundidad. Y cuando uno ve que una persona que sigue estos lineamientos se recupera de patologías muy que no tienen solución, es una reconfirmación constante de que se está en un camino que ayuda. Y a veces las cuestiones emocionales, las cuestiones energéticas, esas cuestiones que no se explican desde la lógica, pero que si uno está en esa posición de ser sensible a lo que está pasando, ve cómo se puede ayudar a veces desde lugares que la lógica dice que no, pero el corazón, el sentir dicen que sí. Entonces no es un caso, son muchos casos, muchas situaciones, incluso las situaciones interpersonales que se viven en el espacio, son situaciones que también nos llevan a crecer, nos llevan a comprender, nos llevan a empatizar, nos llevan a buscar esa sensibilidad para que la fluidez de la energía que se mueve en el espacio vaya creciendo. Y eso la persona lo siente, porque nosotros pues estamos inmersos en este lugar, vivimos, estamos acá, pero la persona que viene por primera vez al espacio siente energéticamente, a veces tampoco la mente lo puede explicar. Dice, yo estoy entrando al espacio y ya empiezo con crisis, y todavía no hice nada, no comí manzana, no me hice colónica, pero ya siento como entro en una crisis, a veces empiezan a llorar, empiezan a tener como una movilidad interna, que no es lógica, porque no hay nada lógico que lo justifique. Pero la persona entra en un flujo energético, en un estado de vibración que hace que el centro mismo vaya construyendo esa vibración. Entonces el espacio mismo sirve de cámara, digamos, de resonancia, para que la persona empiece a encontrar esa forma de fluir, esa forma de soltar, de liberar tensiones, de salir de la angustia, salir a veces de esa ansiedad, de esos enojos, de esa irritabilidad, de esa intolerancia, que es la que define a la sociedad en que vivimos. O sea, la sociedad está porque está hecha de seres que tienen todas esas cuestiones por resolver. Entonces una persona que resuelve va a volver al ámbito social, laboral, familiar, devolviendo una energía diferente y estimulando, no lógicamente, pero sí vibracionalmente, al entorno con el cual vive, con el cual comparte. Así que pensamos que las personas que salen transformadas de la experiencia del espacio depurativo se convierten en estimulantes sociales, que son personas que van a generar, tal vez inconscientemente, una especie de incentivo
para que sus entornos empiecen a reconsiderar la forma en que nos movemos, los hábitos que tenemos, la cultura que desarrollamos, y empecemos a cambiar ese fondo social que es lo que todos queremos en el fondo, una sociedad diferente, una sociedad de cofradías, de fraternidades, de comprensión, de ayuda, de cooperación, y no de competencia, de fragmentación y de ruptura. Bien, y una cosa que te quería consultar es que entiendo que después de tantos años de experiencia hay una fortaleza que hace que este espacio se sostenga con tanta convicción, como lo que yo percibo que en vos, pero me pregunto si en el construir y en el ensayo hubo algún momento donde sentiste miedo o porque entiendo que también es una propuesta muy controversial, si se quiere. Entonces, si eso te generó en algún momento, bueno, algún tipo de duda o de... Es que otra vez, la construcción de la confianza, la construcción de la coherencia, la construcción de la armonía grupal, la construcción de la armonía del lugar, hace que uno se vaya fortaleciendo y al fortalecer esa coherencia se disipan los miedos. Al principio, claro que hay miedos, los miedos de decir yo estoy siendo muy disruptivo y cuestionando cosas que están muy instaladas en las personas. Incluso al principio, el hecho de cuestionar a la medicina tradicional generaba en muchas personas una especie de resistencia, como diciendo, ¿quién es este tipo que está cuestionando a la facultad y a los doctores y al sistema oficial? Pero en realidad cuando la persona empieza a darse cuenta que la coherencia es lo que está faltando en ese sistema y que lo que se propone desde este lugar es coherencia y que el lugar es coherente, porque una de las cosas que valoran las personas es que haya esa coherencia aplicada, por ejemplo, en lo medioambiental. O sea, nosotros le proponemos durante las estadías en el espacio que las personas hagan una disrupción importante con sus hábitos. Acá no se usa papel higiénico, no se usan cosméticos, no se usan elementos de descarte, entonces se trata de que todo sea reciclable, reutilizable, que podamos hacer gala de un cuidado ambiental, que obviamente el espacio obliga a eso, pero que cuando vayan a la casa esto sea transmisible, sea compartible con la realidad y que empecemos a desarrollar hábitos que sean mucho más benignos con un planeta que está bastante cascoteado por nuestras inconsciencias, por este sistema de la sociedad de consumo que lleva siempre a comprar lo nuevo, a descartar lo viejo, a no pensar en la reutilización, a no preocuparnos cómo se contamina. Y eso también tiene que ver no solo con la salud de la persona, sino con la salud del ambiente en el que nos movemos. Claro. ¿Y te sentiste apoyado en el proceso? Apoyado por el alto, o sea, yo creo que es cuando uno disipa esos miedos iniciales, que no va a estar el dinero, no van a estar las personas, no va a venir la gente, no van a estar los recursos. Esa primera etapa se va sanando en la medida que aparece la confianza. Esa confianza es como que va generando cada vez más convicción, más valores, más principios, y eso es una especie de roca en la cual uno puede moverse con absoluta confianza, entendiendo que desde el alto hay un marco de asistencia permanente para que un propósito de vida que es coherente con la canalización que uno ofrece se manifieste y tenga los recursos. Y el espacio es una prueba de eso, porque cuando comenzamos no teníamos ni siquiera el dinero para comprar un primer lote que fue financiado, y a partir de ahí se construyó, y a partir de ahí vinieron los terapeutas que se necesitaban, y a partir de ahí vinieron los huéspedes que el espacio requería, y a partir de ahí empezaron los libros, las publicaciones, los sitios web, los cursos. Es decir, todo fue una vorágine de confianza, una vorágine de que todo está asistido, que todo está bien y de que siempre va a haber soluciones. Incluso a veces en un primer estadio donde no teníamos tal vez la experiencia que tenemos hoy, podrían haber sucedido cosas a nivel de salud con ciertos huéspedes que hubieran sido hasta dramáticas, pero siempre hubo esa manito protectora, esa asistencia en el momento justo para que nada se fuera del cauce, para que el espacio conservara su vigencia y sobre todo su coherencia y sobre todo su funcionalidad a tope. Entonces eso es lo que va fortaleciendo la convicción de que estamos en un propósito, estamos en un camino
y los miembros del equipo son los que también van entrando en ese flujo de certeza, seguridad, de confianza, que hace que la persona también se sienta contenida y se sienta atendida en la absoluta seguridad de que todo está bien. Qué lindo. Y para ir cerrando, te quería consultar algo que al menos para mí todavía sigue siendo bueno, una incógnita en cuanto a la experiencia, de cómo manejarlo en mi experiencia personal, que tiene que ver con el dar y el recibir, y también el aprender a poner límites sanos. ¿Tú tenés algún tipo de teoría sobre estos conceptos, digamos? O sea, yo creo que todo surge a partir del trabajo interno. Es decir, cuando uno internamente logra esa armonía, esa coherencia, esos valores, esas certezas, esa conexión con la fuente, ese canal que está plenamente abierto y prístino, todo viene como automatismo positivo de que uno encuentra las formas, encuentra las técnicas, encuentra los medios, encuentra el canal de cómo llegarle a la otra persona, cómo conectar de corazón a corazón con el otro, porque no se trata de reprimir al otro ni hacerle creer de que lo nuestro es verdadero y lo de él es falso. ¿Cómo se ponen los límites? Siendo autoridad energética anclada en el plano y teniendo valores y convicciones. Entonces, cosas muy sencillas como vos, por ejemplo, vas a una fiesta, a un restaurante y te dicen, ¿quiere vino o cerveza? No, yo no tomo alcohol, tomo agua con gas y ya está. Entonces, eso es poner un valor por la mesa, pero no para hacer sentir mal al otro, no hacerle sentir al otro que el otro está equivocado, porque eso generaría más conflicto, generaría más separación y no permitiría un proceso de evolución. Simplemente marcar que yo hago esto y estoy permitiendo que vos hagas lo otro, pero en ese intercambio. Y cuando el otro ve que uno con ciertas actitudes logra beneficios, empieza a involucrarse, empieza a querer saber un poco más, y ese acercarse del otro va generando una resonancia de corazón a corazón que permite que el flujo de la ida y la vuelta sea verdaderamente enriquecedor para los dos. Que no sea una evangelización, ni una imposición, ni una lucha de dogmas, sino simplemente una interacción de seres que están en proceso evolutivo y que entrando en resonancia pueden ganar y ganar, como se dice el win-win, ¿no? Que los dos estén beneficiándose de un intercambio. Para cerrar, ¿qué sentís hoy en día, en el presente, que te permite, porque entiendo que también las prácticas van variando a medida que pasa el tiempo, y bueno, si sentís que esta conexión también con la fuente siempre es en conjunto con el otro, o si más bien tenés tus prácticas también independientes que te permiten como sentirte hoy en conexión? Yo diariamente hago prácticas, pero prácticas de invocación, prácticas de sentir que uno está en un camino y que pide que lo que sea necesario sea asistido. Yo, por ejemplo, en el momento cuando se empezó todo este conocimiento de la microbiota, yo decía, acá en el medio de la sierra, sin tener acceso a microscopios, a elementos de investigación, entonces invoqué que tener la posibilidad de comprender cómo funcionan estas microbitas, estas vidas microscópicas que son las que están transformando nuestra realidad. Y pedí ser asistido y me llegaron los libros, los cursos, las personas, las recetas, las técnicas, todo lo que era necesario para que uno pudiese comprender en profundidad algo que tal vez científicamente todavía no está descifrado al 100%. Entonces influye mucho en esa conexión la capacidad intuitiva de sentir que los mensajes que llegan y las técnicas que llegan y las recetas que llegan y el conocimiento que llega y los papers que llegan van armando ese rompecabezas. Entonces uno toma esa confianza de decir, esto llega por algo y esto tiene un sentido. Y el sentido va sumando elementos para que se vaya armando algo que termina dando luego me ha pasado en muchos casos que después de algo intuitivo viene la certificación a través de un paper o de un estudio que lo confirma. Pero ya estaba en latencia, e incluso
Antes de empezar con el proceso depurativo, yo tuve unos años con un movimiento espiritual hindú, y el gurú de esa organización nos decía que, estoy hablando de los años 90, cuando todavía no se sabía de microbioma, nos decía: cuando ustedes empiecen a entender lo que son las microbitas y lo que son estos pequeños seres microscópicos que animan la vida, se van a sorprender y no van a dejar de aprender sobre el tema. Entonces nosotros pedíamos más precisiones, dice, todavía no están preparados para eso. Pero cuando uno se prepara, como dicen en Oriente, cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Cuando hay una apertura en la conciencia, cuando hay una apertura en la evolución humana, se abren esos canales desde el alto y aparecen las informaciones y aparecen los descubrimientos y sobre todo las percepciones, las comprensiones que nos ayudan a evolucionar. Entonces siempre el concepto es estar abierto a canal, abierto a lo nuevo, abierto a la experiencia, pero desde un lugar, no desde el ego, sino desde un lugar desde el corazón, desde la esencia, desde el ser que tiene que manifestar un propósito de vida, y que todo lo que uno necesita será dado, como se dice, pide y te será dado, pero te será dado para la evolución, no para satisfacer una visión egoica o una visión de objetivos físicos, sino por una cuestión de bien común. Qué lindo. ¿Y lo haces desde la meditación o desde la invocación, desde la palabra? No le quiero poner nombre porque es como denigrar algo. Uno se sienta y está en silencio y se conecta y va. A veces me pasa caminando. Salgo a caminar al sendero y en ese estado de meditación activa, que sería caminar, en el caminar empiezan a bajar líneas, ideas, conceptos, que después se confirman, pero es como que está bien, te llega y te llega por algo. Después hay que llevarlo a la práctica, hay que ponerle una receta, hay que poner una técnica, hay que poner un concepto, hay que explicarlo con un PowerPoint, hay que dar como un párrafo en un curso o en un programa de radio, pero es todo así, es como funciona la vida y cómo funciona la existencia, y por eso a veces cuando la gente dice como que es una lucha, la vida no es ninguna lucha, la vida es un abrirse a tener todos los días un desafío. Si diariamente no tenemos desafío, estamos muertos. Es decir, el desafío es lo que nos hace crecer, lo que nos hace experimentar, lo que nos pone por delante esas significaciones de comprensión que nos están faltando. Entonces, si uno en el día se cruza con personas o con situaciones, siempre hay que ver qué tengo que aprender de lo que se me cruza, porque lo que se me cruza no se me cruza de casualidad. Y no existe ni la mala suerte ni la buena suerte, existe la comprensión del porqué de cada cosa. Y si uno a cada cosa le da un sentido y de eso saca una experiencia, es evolución en curso, es evolución constante. Y eso no se termina nunca, es infinito. Qué lindo. Gracias. Súper lindo.